Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Cruz Martínez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y esta es la entrega de Seminario de Proyectos B, impartido por la profesora Estela Guadalupe González Marín y titulado La restauración de arte sacro en Yucatán. El restaurador debe tener el conocimiento de un científico, la destreza de un artesano y la mirada de un artista. Frase de Gabriela García Lascurain, de quien hablaremos más adelante. Capítulo 1. Una necesidad humana. Iniciamos con el planteamiento del problema, recordando que la restauración siempre ha estado presente, tratándose de una práctica llevada a cabo desde épocas inmemorables y que nacen de un interés y una necesidad social de perpetuar lo nuestro, lo que nos identifica y forma parte de nuestra memoria cultural, tomando en cuenta también que es a partir del impacto de la Segunda Guerra Mundial que se toma esta importancia, debido a los serios estragos sociales, entre ellos la culpa, y que las naciones adoptan con importancia los términos de conservar y restaurar. Tratan de reconstruir ciudades, monumentos, legados artísticos y de recuperar el sentido del progreso de la civilización. La Carta de Venecia de 1964 es la que reúne los criterios más apropiados y reconocidos en la actualidad y a la que está suscrita México. Por otra parte, fueron organizaciones como la ONU y la UNESCO las que impulsaron la creación del Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural, el ICROM. La restauración en México. Bueno, es gracias a la iniciativa de Manuel del Castillo Negrete en 1961 que se crea el Departamento de Catálogo y Restauración del Patrimonio Artístico del INAH, que tuvo su primera sede en Ciudad de México. Luego, en 1964, con la llegada del científico belga Paul Foremans, quien venía a vigilar la restauración de los murales de Bonampak, que se interesaría en México como una sede para la fundación del Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración del Patrimonio, que finalmente se concretaría en 1967 y gracias a que él queda impresionado por el equipo de Castillo Negrete. Finalmente sería hasta 1972 que se reconociera la escuela por la SEP como una institución federal dependiente del INAH y tomaría el nombre de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Bueno, hasta el 2000, el ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, había sido el único espacio en México reconocido para la formación de profesionales. Actualmente ya son 6 las escuelas disponibles para formarse. La escuela, además del ENCRIM, está la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas Refugio Reyes, así como el Instituto Botticelli de Cuernavaca, Morelos. La situación en Yucatán. Bueno, como pudimos observar anteriormente, no existe ningún centro formativo en el sureste del país, incluido Yucatán. Es a causa de esto que la labor de conservación y restauración ha sido tomada por no profesionales en el Estado que, aunque con buenas intenciones, carecen de la formación e información necesaria, así como las herramientas para poder llevar a cabo bien estas actividades, así como el hecho de que existen programas muy esporádicos y de poco financiamiento que le han dado atención a esta problemática en el Estado. Nuestra justificación. Bueno, se pretende analizar y visibilizar el cuidado del patrimonio cultural mueble, en este caso obras de arte sacro en Yucatán. Desde el ámbito social, pues es atender el interés y la necesidad por parte de las comunidades yucatecas de la restauración de las imágenes de sus iglesias, ya que ante la falta de apoyo por parte del gobierno y de atención profesional, pues son ellos quienes han tenido que tomar en sus manos esta tarea. Con relación a las artes visuales, se trata de denunciar la falta de oportunidades que llegan a la profesión con las nociones básicas de conservación y restauración de las obras, ocasionando una carencia en la formación, y desde el ámbito personal trata de experimentar la labor de la conservación y restauración con una guía profesional, pero desde la mirada de artista visual. Objetivos. Nuestro objetivo general está en dar a conocer cuáles han sido los procesos y sus consecuencias en la restauración del arte sacro en Yucatán, a través de la creación de un libro de artista que haga referencia a esta investigación y, por otra parte, exprese la experiencia personal de aprender la restauración desde el oficio y con un enfoque profesional. Dentro de nuestros objetivos específicos se encuentra
Primero, hacer una investigación general sobre los valores y aspectos técnicos, sociales y éticos de la restauración a nivel profesional a partir de su oficialización en México y principalmente enfocada en el ENCRIM, considerando también que la mayoría de los docentes que enseñan en las otras universidades del país son egresados de esta institución. En segundo lugar, recaudar información sobre la restauración de oficio en Yucatán. Y en tercero, elaborar una bitácora a modo de libro de artista que exprese esta experiencia personal de aprender el oficio de la restauración desde la mirada del artista visual. Nuestra hipótesis es la implementación del oficio de la restauración de arte sacro en Yucatán está relacionada con la falta de atención a la profesionalización del área por parte de las instituciones públicas y privadas, resultando así en el incorrecto manejo de las piezas y repercutiendo en su mantenimiento adecuado. Bueno, la restauración del arte sacro en el Estado ha quedado en manos de la Iglesia y las comunidades que han decidido conservar sus imágenes. Son ellos quienes a modo de oficio y con buena fe se han dado la tarea de conservar y restaurar las piezas, aunque sin los conocimientos y recursos necesarios para garantizar su manejo adecuado. Eso ha resultado en afectaciones a las piezas e incompatibilidad en técnica, procesos y códigos al momento de querer tratarlas de modo profesional posteriormente, complicando la conservación del patrimonio. Dentro de nuestros antecedentes, nos encontramos con que se analizará de modo general cuáles han sido los cambios y transformaciones generales en la estructura y plan de estudios que propone el ENCRIM para formar verdaderos profesionales en el área. Para eso usaremos el libro Medio siglo de Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete de Guadalupe de la Torre y Altando como referencia, aprovechando que fue publicado apenas el 5 de noviembre del 2020 y que representa una excelente fuente de información, al contener una narrativa cronológica de la historia de la escuela, así como además haber analizado y criticado los cambios que se han vivido a nivel académico, todo esto alimentado de documentos inéditos y de entrevistas a maestros, exalumnos y otros parte del personal de la institución. Bien, recapitulando rápidamente la historia de la institución, recordemos que en 1961 se crea el Departamento de Catálogo, Restauración y Patrimonio Artístico de INA, en Ciudad de México, y que posteriormente, gracias al Castillo Negrete y a Paul Skoreman, se impulsa el Centro Regional Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural en 1967. Paralelo a esto, y valiéndose del apoyo de estos cursos, que se implementaban en este centro, pues con ayuda de expertos llegados de Bélgica, Italia, Alemania, España, Estados Unidos, entre otros, se diseñó un plan de estudios todavía elemental, pero ya especializado en la restauración. Hasta que finalmente, en 1972, la Escuela de Restauración fue reconocida por la SEP como una institución educativa federal, dependiente del INA, y que posteriormente sería nombrada como la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete en CRIM. La licenciatura se inició con un plan de 4 años para estudiantes que hubieran completado la preparatoria, teniendo como eje un taller general para toda la carrera, materias de historia del arte en México, historia del arte general, teoría y técnicas de conservación, física, química aplicadas, fotografía, técnicas de laboratorio, entre otras. Entre las primeras generaciones se aceptaron grupos de entre 20 y 30 estudiantes y el cuerpo docente estuvo constituido principalmente por profesores mexicanos y asistidos por especialistas extranjeros. El inicio del seminario taller. Los seminarios talleres tomaban el bien cultural al restaurar como un eje de estudio sometido a un análisis con participación de alumnos y maestros. Es en el 68 que se consigue que el cuerpo de profesores reflexione sobre el quehacer del restaurador y la enseñanza del ENCRIM y resultara en esta nueva modo de enseñanza del seminario taller, en donde pues la idea era que en las sesiones se combinaran las discusiones teóricas sobre los sentidos de la restauración y la conservación con un trabajo práctico material con los objetos, y así alumnos y maestros se mancharan las manos y aplicaran materiales mientras discutían sobre estas circunstancias. Igual en esta etapa es cuando en la escuela se integran los químicos y biólogos para resolver los problemas concretos que se planteaban a los alumnos. El trabajo in situ. El trabajo in situ trata de experimentar la conservación de las piezas bajo su contexto
comunitario, algo que sería imposible de experimentar en un laboratorio. Eso invita a los alumnos a resolver problemas in situ y con los recursos disponibles, lo que significa que tendrían que adaptarse a las circunstancias y el contexto, así como trabajar bajo situaciones que podrían ser incómodas o difíciles, como en situaciones donde no hubiera mucha agua o no hubieran muchos recursos o herramientas para poder trabajar, así como sombra, etc. También parte del trabajo in situ se trataba de la revalorización de los objetos. Por una parte, por parte de los alumnos que los podrían admirar como objetos de culto y objetos sagrados, así como poder admirar los ritos y la importancia que se le dan en su contexto original, como por parte de la comunidad, ya que se le daba una nueva perspectiva a esos objetos, revalorizándolos y obviando su importancia al ver que son atendidos debidamente por profesionales. En el CRIM actualmente, aquí tenemos unas imágenes sobre los talleres y laboratorios que se llevan a cabo en la actualidad, y recordemos que ya son más de 10.000 alumnos egresados de esta institución como profesionales. Capítulo 2. Los principios de la restauración y la situación en Yucatán. Iniciamos con el marco conceptual, con el fin de garantizar el correcto entendimiento de los conceptos principales que vamos a manejar en la investigación. Vamos a revisarlos, analizarlos y complementarlos con las distintas aportaciones de varias fuentes y sus autores en sus definiciones y transformaciones, iniciando por el patrimonio cultural. El patrimonio cultural se trata de un concepto cambiante, ya que dependerá de cada cultura y su contexto, su tiempo y su espacio, lo que considere como su patrimonio cultural. Eso se refiere a los bienes tangibles e intangibles que una sociedad reconoce como propios y conserva a pesar del paso del tiempo, adoptándolos como algo propio y dotándolos de valor. Dentro de los bienes culturales, nos encontramos con los tangibles y los intangibles. Estos bienes son testimonios significativos de la cultura humana que representan la historia y la evolución social de épocas determinadas hasta su presente. Toman en cuenta sus valores históricos, estéticos, artísticos, insertados en la sociedad urbano-rural, social, política, económica y tecnológica de un grupo social, que consideran válidos de ser conservados. Los grandes grupos son los inmateriales intangibles y los materiales tangibles. Los bienes inmateriales intangibles se refieren a los bienes que no podemos tocar o ver, sino que son más cuestiones de tradición y de conocimiento, como por ejemplo las formas del lenguaje, las manifestaciones artísticas y folclóricas, los mitos y leyendas, los conocimientos, la danza, el arte culinario, los rituales religiosos, entre otros. Por otra parte, los bienes culturales, materiales o tangibles son aquellos bienes que sí podemos observar, tocar y admirar. Son objetos. Dentro de ellos se encuentran los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles se refieren a aquellos que no debemos de mover del lugar al que pertenecen, ya sea por causas físicas o bien por su relación con el entorno. Como por ejemplo un retablo que fue hecho para estar en cierta iglesia, no es conveniente moverlo de ahí ya que pierde valores físicos, estéticos e históricos. Así como un monumento no se debe mover de la plaza a la que pertenece, o un edificio es imposible de mover. Dentro de los bienes muebles, nos referimos a aquellos bienes materiales que por su uso, tamaño y significación sí pueden ser transportados sin perder sus valores y cualidades. Son físicamente independientes y tienen unidad en sí mismos, como por ejemplo las pinturas, las esculturas, los grabados, las cerámicas, entre otros. La conservación y la restauración. Bueno, el patrimonio cultural debe ser en primer lugar siempre preservado, conservado y luego, si es necesario, intervenirlo con criterios interdisciplinarios para mantener sus valores culturales. La conservación y la restauración son ciencias complejas que se han ido formalizando a lo largo del tiempo, partiendo de la necesidad social de preservar los bienes culturales, por lo que se han desempeñado y desempeñarán en todos los contextos sociales. Esto significa que independientemente de que existan o no profesionales en el área, todas las sociedades van a intervenir sus bienes, ya que les interesa conservarlos.
La profesión y el oficio. La profesión se refiere a esta regulación de la vida social a partir de lo laboral, a las prerrogativas exclusivas a las personas que han experimentado una formación especial y que cuentan con la legitimidad social pertinente expresada en títulos, grados, diplomas. Mientras que el oficio se trata de un trabajo desempeñado por un individuo, el cual representa una destreza que utiliza como medio para ganarse la vida y satisfacer sus necesidades. O sea, la mayor diferencia entre la profesión y el oficio está en que el oficio se basa en otros métodos, en otros modos de transmisión del conocimiento, en el cual no se trata de organizaciones como escuelas, ni tratados que establezcan medios de comunicación y comunidades extensas, sino que sitúan al sujeto que enseña y al que aprende en una relación directa y cercana, transmitiendo los conocimientos en la práctica diaria. Nuestro marco teórico. Bueno, el inicio de la restauración es en el siglo XVIII cuando comienza a plantearse científicamente este tema. Es gracias a la aparición de una nueva conciencia de la historia que se define claramente el pasado del presente por medio de un análisis crítico de los nuevos valores que se confieren en la época a los vestigios del pasado, aunado al desarrollo de importantes estudios científicos y avances tecnológicos. Es entonces que en el siglo XX surge un interés y un estudio de la restauración de bienes muebles culturales, más específicamente definidos como obras de arte, ya que antes de eso se concentraba en la conservación y restauración de los bienes inmuebles. A partir del siglo XIX surgen teorías como la teoría de la restauración estilística con el arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc, quien diría que hay que priorizar la recuperación de la autenticidad de los monumentos, buscando regresar a los estilos originales e incluso a sus ideales. Mientras que por otra parte surgen teorías como la anti-restauración, liderada por el filósofo inglés John Ruskin, quien alegaba que no había derecho en tocar los monumentos y que se deben dejar morir con dignidad. Esto resultando en una teoría bastante fatalista, idealista y pasiva que no admite intervenciones en los monumentos. Es a finales del siglo XIX que surge la teoría del restauro moderno, representada por el arquitecto italiano Camillo Boito, la cual encuentra un punto intermedio entre las dos mencionadas anteriormente, ya que Camilo aclama que la clave de la nueva restauración está en el criterio para defender su valor histórico y a la vez poder recuperar su imagen antigua sin abusar de la intervención. Más adelante llegan las cartas, la Carta de Atenas de 1931, que establece la necesidad urgente de la creación de instituciones internacionales que vigilen y regulen todas las intervenciones de restauración, con el fin de evitar trabajos mal practicados que pongan en peligro la correcta preservación de las piezas. Sin embargo, sigue definiendo la disciplina en función de reparadora y de mantenimiento. Más adelante llega la Carta Italiana del Restauro, promovida por Giovannoni en 1931, la cual pide que las piezas y monumentos solo se restauren en caso de ser absolutamente necesario e inevitable, añadiendo lo mínimo posible y con simplicidad y marcando una importancia en la calidad de los materiales empleados. También exige el registro exhaustivo del proceso en todas sus fases con fotografías. Finalmente llega la Carta de Venecia en 1964, la cual reúne la mayoría de los criterios que son reconocidos en la actualidad, entre ellos la recuperación y protección y revitalización de monumentos en su ambiente, la intervención que propicia la reversibilidad de manera que en cualquier momento el objeto sobre el que se ha actuado se pueda despojar de la actuación, o sea, utilizar materiales reversibles, y dejando una constancia absoluta en las intervenciones para evitar malentendidos a futuro. Finalmente llega la Carta de Restauro de 1972, la cual define la restauración como cualquier intervención encaminada a mantener vigente, a facilitar la lectura y transmitir íntegramente al futuro las obras de arte y los objetos de interés cultural. También llegarían teorías relevantes en México como la restauración crítica. Entre los promotores de esta teoría se encuentran Renato Bonelli y César Brandt. Esta teoría
Considera los valores estéticos de la obra y su carácter histórico-documental y afirma que cada restauración de monumentos u obra requeriría de una toma de decisiones particular en ajuste con los principios generales establecidos. Es entonces que César Brandy propone la teoría brandiana, la cual considera que la restauración es una actividad que debe estar encaminada a la conservación de objetos con valores artísticos y relegar a un segundo plano los objetos industriales. O sea, deja a un lado los bienes que no cumplen con una gran importancia estética. Esa teoría fue sumamente valorada en México. El análisis de la información. Con el fin de recabar información de carácter cualitativo que pueda aportar a esta investigación, se definieron como mejores opciones la encuesta y la entrevista a sujetos de contextos específicos en el área de las artes en caso de encuesta y de conservación y restauración para la entrevista. Dentro de la encuesta nos encontramos con que la mayoría de los entrevistados han tenido una oportunidad de acercamiento teórico a la restauración, sin embargo, más de la mitad no ha podido tener un acercamiento práctico y varios de ellos lo han tenido de modo informal. También nos encontramos con un deseo e interés general en poder aprender a conservar y restaurar sus piezas, o sea, principalmente aplicarlo a su trabajo y también a los trabajos de su comunidad. Nos encontramos con que están al tanto o no tienen información sobre la nula oferta académica que existe en esta zona del país y nos encontramos con una escasa información sobre la profesión en general. Sobre la entrevista a la maestra Gabriela García Lascurain, empezamos con su experiencia académica, graduada del ENCRIM en Conservación y Restauración y con una maestría y doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Nos cuenta sobre su ingreso al ENCRIM y su acercamiento a la historia del arte con el trabajo del tema del arte colonial oaxaqueño relacionado con la escultura de los retablos, que si bien empezó como una tesis de maestría, terminó siendo alargada, expandida como una tesis de doctorado. Le preguntamos sobre los aspectos básicos para conservar y aplicar la restauración y nos comenta que se hace una reflexión en los años 70 de hasta dónde llevar las intervenciones, por lo que se crean foros internacionales con la intención de determinar y frenar una excesiva intervención de construcción que lleva a falsos históricos, ocasionando que el historiador o estudioso que se encuentra con una obra ya no pueda determinar qué es original y qué no. Por otra parte, se procura el respeto a la instancia histórica y estética de la obra, así como la aplicación de materiales inofensivos y reversibles para no dañar la obra. También nos cuenta que hay tres etapas que conforman el modo general de intervención, que son la preservación o conservación preventiva, la conservación, que se refiere a la parte material de la intervención de una obra, y la restauración, que es la reintegración estética de la obra. Dentro de la restauración en Yucatán, nos comenta que le parece que más del 80% de las obras, bienes muebles o inmuebles por destino, o sea, que están ligados a la arquitectura, como retablos, pintura mural, etc., han sido intervenidos de modo desafortunado por parte de personas con buenas intenciones, pero sin la preparación adecuada, que han repintado y modificado iconografías y que han creado confusión y demeritado las piezas. El principal reto de la restauración en Yucatán nos comparte que se trata de estos repintes que son sumamente difíciles de quitar sin dañar la pieza y que dañan la comunicación con las comunidades, ya que es difícil poder explicar porque es imposible llegar a ciertos resultados deseados, por lo cual nos dice que es necesario platicar y invitarlos a enseñarles todo el trabajo de diagnóstico en el taller para poder indicar cuando algo simplemente no es. En cuanto a un proyecto significativo en Yucatán, la maestra nos comenta sobre su experiencia trabajando con los murales de Bonampak en Chiapas durante 5 años, donde pudo trabajar en la limpieza de carbonatos y sales de la pintura. En cuanto a la descripción del proyecto artístico y la propuesta visual, se trata de un libro de artista que narra nuestros resultados de investigación y nuestra experiencia personal de vivir la restauración como artistas visuales. La intención es funcionar como una futura referencia a personas interesadas en este tema, ser un llamado de atención a la falta de oportunidades formativas en el Estado y funcionar como un medio de expresión para la experiencia personal. La propuesta visual, pues, trata de tomar algunos
aspectos característicos de obras como los Missale Romanum, que son estos libros que utilizan los padres para guiarse durante las misas en el año. Eh, Utilizar materiales y técnicas mixtas, con libertad de experimentaciones con la edad, con materiales y técnicas como telas, acetato, lápices, plumas, pinturas, fotografías, hilos, sellos, etc. Usar una paleta predominante color blanco y negro con acentos de color y poder concluir con un producto físico y también digital. Todo esto narrado a modo de bitácora o diario. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención.